Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos en esta hermosa tarde a esta transmisión especial de Iglesia Shaddai. Les queremos bendecir, que estamos de celebración, ¿verdad? Porque hoy estamos celebrando el Día del Padre, así que queremos bendecirlos a todos los que son papás. Les enviamos muchas bendiciones de parte nuestra y de parte del Señor también. Que hoy el Señor pueda llenar sus casas, sus vidas de mucho gozo, de mucha prosperidad. Bueno, vamos a pasar a adorar el nombre de nuestro Señor. Queremos disculparnos también porque en esta mañana estuvimos allá en la iglesia y tuvimos un par de problemitas con los aires acondicionados. Entonces, con lo que ahora estamos haciendo, las regulaciones de vestir las mascarillas, de usar las mascarillas, bueno, y estar congregados, estaba un poquito caliente para poder estar allá y decidimos cancelar la reunión temprano en nuestra iglesia. Así que nos disculpamos por ese inconveniente, pero estamos acá ya listos para esta transmisión y vamos a gozarnos en el Señor, amén. Vamos a declarar que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios increíble. Así que queremos que nos acompañe para que podamos todos juntos declarar que Dios es grande, fuerte y poderoso, amén. Aleluya. Cante con nosotros así. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existe en las tinieblas, Cristo exaltado está. Declaro una vez más, nuestro Dios es poderoso, amén. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, existe en las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Existe en las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, 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 oh. Vamos todos juntos a levantar nuestras voces a Él. Amén. Y con gozo y júbilo vamos a declarar que tenemos un Dios completamente grande e increíble. Cante con nosotros así. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, 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 Dios, solo tú. Te adoramos, Señor. Aleluya. Den un grito de júbilo a Él. Es increíble, todopoderoso, grande, es increíble. Existe en las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Exaltado está, oh, oh. Dios, solo tú, eres increíble, mi Dios. Dios, solo tú,
Aleluya. Te adoramos, Señor, y no nos cansamos de cantar a tu nombre. Amén. Porque tú eres grande, Señor, poderoso. Declaramos hoy tu majestad, Señor, por sobre toda la creación, sobre nuestras vidas, Señor. Declaramos que eres Dios. Declaramos que eres Rey sobre nuestras casas, Señor, en nuestros hogares. Y levantamos nuestras voces a ti, Señor. Porque no hay Dios tan grande como nuestro Dios. Amén. Aleluya. Señor. Vamos a gritar todos juntos. Te adoramos, Señor. Todo el mundo saltando. Aleluya. Vamos a declarar que es increíble una vez más. Levante su voz ahí con nosotros. Increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Oh, oh. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado está. Dios, solo tú eres increíble, invencible. Dios, solo tú eres increíble. Dios, solo tú. Aleluya. Amén. Él se merece toda honra, toda gloria y exaltación. Amén. Vamos a declarar que es Rey de Reyes. Vamos a adorarle con todo nuestro corazón, porque Él se merece todo lo mejor. Amén. Adoramos, Jesús. Canta con Dígale. nosotros. Rey de Reyes. Te adoramos, Señor. Dígale al Señor Rey. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso y majestad. Eres el camino en la verdad. Rey de Reyes. Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a
Señor. Dígale, Señor. Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Te adoramos. Te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino en la verdad, Rey de reyes. Te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino en la verdad. Nadie, Señor. Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Aleluya. Te exaltamos, Señor, porque en ti tenemos vida eterna, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. En ti estamos vivos, Señor. Canta con nosotros a Él. Encontré vida eterna al conocerte. Vivo estoy, sé que soy libre para siempre. Abres un camino para mí, por tu amor yo vivo estoy. Vivo en la luz de tu gracia, bailo para siempre en tu casa. Canto al caminar sobre el agua, por tu amor yo vivo estoy. Diga con nosotros. Al cielo gris le das colores, todo es nuevo. Con tu luz tú iluminas al mundo entero. Abres un camino para mí. Por tu amor yo vivo estoy. Vivo en la luz de tu gracia, bailo para siempre en tu casa. Canto al caminar sobre el agua, con tu amor yo vivo estoy. Mi vida te entrego, seguirte es lo que quiero. Por tu amor yo vivo estoy. Que el mundo encuentre tu amor, que el mundo pueda ver que eres Dios. Por siempre te exaltaré. Dígale, Señor, sostienes toda la creación, y haces latir a cada corazón. Jesús, te exaltaré. Vivo estoy, vivo en la luz de tu gracia. Bailo para siempre en tu casa. Canto al caminar sobre el agua. Por tu amor yo vivo estoy. Mi vida te entrego. Seguirte es lo que quiero.
otro nombre como tú, Señor. Aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Acompáñenos a declarar que Él es grande. Amén. Rey de reyes y Señor de señores. Su nombre es Jesús. Amén. Un día nuevo tú creaste para mí. Cada segundo vivo para ti. Con tu fidelidad me inspiras a cantar. No callaré hasta que el mundo sepa que Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, Jesús, era ciego y ahora veo tu luz. Soy hombre nuevo, me cambió tu cruz. En mi pecado tu gracia me alcanzó. Fue tu victoria que pagó por mi perdón. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, Dígale, Señor, cantaré. cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Oh, oh, oh. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Amén. Gracias, Señor. Te adoramos porque en ti tenemos la victoria, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Toda tempestad. Cántela al Señor con nosotros. Alumbras mi oscuridad. La montaña frente a mí, la echas al profundo mar. Ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Declárelo con su voz. Hay victoria
salvación llegó, hay victoria en el nombre de Cristo. Calmas todas mis batallas, afirma Señor, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto bandera, salvación llegó, hay victoria en el nombre de Cristo. Diga al Señor con nosotros. Es tu fuerza y poder, es con su Santo Espíritu, no es por vista, es por fe. Una vez más, no es tu fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu, no es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu, no es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, con su Santo Espíritu, no es por vista, es por fe. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó, hay victoria. En el nombre de Cristo hay victoria. En el nombre de Cristo hay victoria. En medio del desierto levanto mi bandera, mi salvación llegó, hay victoria. En el nombre de Cristo. No es con fuerza ni poder, decláreselo al Señor. No es por vista, es por fe. Así ganamos las batallas. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. Oh, sí, Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. En ti podemos confiar, Señor, y solo te necesitamos a ti, Jesús. Gracias, Señor. Declara con nosotros en esta mañana que solamente Jesucristo basta. Te adoramos, Señor. Mis corazones, muchas llaves son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi
brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Oh, tal y como somos nos amó. Oh, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Gracias por permitirnos adorarte, Señor. Tú eres nuestra esperanza fiel, Señor. Esperanza fiel, en su amor confiamos, el descanso en él. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te adoramos porque nos permites adorarte, Señor. Nos permites alabarte, Señor. En ti descansamos. Te pedimos, Señor, que nos bendigas todo este día, Señor. Que tu presencia esté con nosotros. Y te damos a ti toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Quédense con nosotros que vamos a pasar al estudio de la palabra. Bendiciones. Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a esta transmisión especial de Día del Padre. Estamos muy contentos de que pueda acompañarnos en este día tan hermoso. Queremos felicitar nuevamente a todos los papás. Queremos decirles de verdad que está en nuestros corazones el pedirles siempre al Señor para que Dios los bendiga, les ayude a ser siempre esforzados, valientes
y que Él conceda cada uno de los deseos de sus corazones también. Bueno, hermanos, vamos a pasar al estudio de la palabra. Antes de poder estar en el estudio de la palabra, queremos invitarle, ¿verdad?, para que pueda estar en las transmisiones, nos pueda sintonizar en las transmisiones que vamos a estar teniendo entre semana. El martes, 7 de la noche, tenemos el tiempo de oración. Miércoles tenemos los estudios bíblicos, también a las 7 de la noche. Los viernes, noches de alabanza, a partir de las 7 de la noche. Y los domingos vamos a estar teniendo, ¿verdad?, las transmisiones a un horario un poco diferente. Estamos tratando de hacer los servicios congregacionales a las 10 de la mañana en la iglesia y luego vamos a estar haciendo las transmisiones a las 2 de la tarde, ¿verdad?, a través de Facebook Live para que usted pueda conectarse con nosotros. Bueno, queremos recordarles, hermanos, algunas actividades que vienen pronto. El martes 30 de junio vamos a estar teniendo la despensa móvil en nuestra iglesia a partir de las 9:30 de la mañana, para que pueda usted ayudarnos a correr la voz y podamos tener personas que estén necesitadas, ¿verdad?, que puedan llegar y aprovechar de recibir esa gran bendición, esa donación de alimentos de parte del Banco de Comida del Norte de Texas y nuestros hermanos también de Caridades Católicas. Así que les agradecemos también a todos los que han estado colaborando con eso para que podamos alcanzar a muchas familias. Les recordamos, este es el último mes en el que vamos a estar haciéndolo un día de semana, martes. A partir de julio vamos a iniciar el tercer o cuarto sábado del mes. Vamos a estar teniéndolo, ¿verdad?, los días sábados y vamos a empezar a la misma hora, 9:30 de la mañana hasta el mediodía. Bueno, ahora sí, quiero invitarlo a que me acompañe, por favor, al libro de Josué. Josué capítulo 1. Vamos a estar viendo parte del capítulo 1 y también vamos a estar yéndonos al final, al capítulo 18. Al capítulo 24, perdón, al final, después, para que podamos comparar dos situaciones bien importantes en la vida de Josué. Recordemos que Josué fue una persona, ¿verdad?, que vino a ser el sucesor de uno de los líderes más importantes del pueblo de Israel. Josué vino a ser el sucesor de Moisés. Moisés fue a quien Dios llama para poder sacar a Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlos hacia la tierra prometida. Y en todo el transcurso de cuando Dios decide sacar a Israel de Egipto, de la esclavitud, Josué fue uno de los personajes que estaba tras bambalinas, quizá ahí atendiendo la situación espiritual de su propia vida. Si vemos que el pueblo de Israel se refería siempre, de verdad, no buscaba a Aarón, no buscaba a nadie más que a Moisés, porque Moisés tenía comunicación directa con Dios, pero muchos estaban temerosos de poder tener la confianza de ir con Moisés. Cuando Moisés iba a platicar con Dios, cuando subía al monte, cuando lo buscaba en el desierto, cuando pedía su guianza y cuando recibía, ¿verdad?, el apoyo de Dios para liderar. No vemos, ¿verdad?, en la mayor parte de veces que ni aún Aarón estaba todo el tiempo con Moisés, sino que vemos que quien estaba al lado de Moisés como su sombra era Josué. Y Josué vino a ser el sucesor de Moisés porque Moisés lo toma como un hijo espiritual. Moisés lo toma como un hijo espiritual y le empieza a invertir tiempo, le empieza a invertir enseñanza, cariño y amor para poder desarrollar en él un carácter que Dios quería formar. Entonces, nos damos cuenta que al tiempo en que Moisés fue llevado a la presencia del Señor, nos damos cuenta que Josué fue quien tuvo que intervenir, ¿verdad?, en cuanto a que el cumplimiento de la promesa del pueblo de Israel pudiera darse para ellos. Porque saliendo Moisés ¿cómo se llama?, de la historia, la narrativa de Israel, vemos que quien toma, ¿verdad?, el mando, quien toma el liderazgo que se necesitaba cubrir fue Josué. Y vemos una cuestión en particular bien importante. Si vamos a Josué capítulo 1, empezamos a leer desde el versículo 1 y nos empieza a narrar toda esa historia. Dice así, leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y le dice en el versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar,
donde se pone el sol será vuestro territorio. Entonces vemos que Dios viene y la promesa que no alcanzó a terminar por la desobediencia de Moisés, Moisés no entró a la tierra prometida. Recordemos que fue, ¿verdad?, enterrado por Dios en uno de los valles alrededor del monte Nebo. Ahí es donde nos narra la Biblia, ¿verdad?, que Moisés, los restos de Moisés están hasta el día de hoy. Bien importante porque el monte Nebo es el lugar más alto, el lugar donde tienen mejor visibilidad para poder ver hacia la tierra prometida, ya una vez el pueblo de Israel estaba a punto de entrar y conquistarla. Y ahí mismo fue donde Dios llama a Moisés, ¿verdad?, y le da el seguimiento de la promesa que le había hecho a Moisés a Josué. Entonces podemos ver que en la vida de Josué, ¿verdad?, existe un llamado increíble, un llamado muy difícil de cumplir. Y yo no sé usted, pero muchas de las veces nosotros cuando necesitamos llenar los zapatos de alguien que ha hecho un excelente trabajo en su vida, en cualquier situación que se haya desempeñado, sentimos la presión sobre nosotros, sentimos que a lo mejor no vamos a dar el ancho, que a lo mejor no vamos a ser lo suficientemente buenos, ¿verdad?, para poder nosotros desempeñar la misma labor que hacía esta otra persona. Pero nos damos cuenta que Dios se encarga de esa parte cuando habla con Josué. Josué fue el sucesor. Josué, se puede decir, fue el hijo espiritual, pero Josué recibió la misma responsabilidad, recibió también la misma confirmación y apoyo que Dios le estaba dando. Si vemos aquí, le dice el versículo 5, Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y le hace un llamado en el versículo 6, le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Mire qué importante, porque en Josué iba a cumplirse la promesa que Dios le había hecho a Abraham, le había hecho a Jacob, que Dios le había hecho a Moisés. Y venía ahora a elegir a un joven, a un muchacho, para poder cumplir esa promesa, ¿verdad?, de poder conquistar la tierra prometida. Bien importante que nosotros podamos entender esto, porque muchas de las veces como padres pensamos que nuestros hijos no van a ser el reflejo de lo que nosotros hagamos, digamos o pensemos. Y podemos ver que es bien importante la imagen que nosotros estamos dejándole a nuestros hijos para que ellos puedan continuar haciendo aún obras más grandes que las de nosotros. Recordemos que nosotros decidimos luchar, decidimos pedirle a Dios que nos abriera puertas en este país para poder proveerle a nuestra familia y aún a nosotros mismos una mejor vida. Y lo importante de eso, mi hermano, es que una mejor vida no solamente tiene que ser el que podamos comprarle a nuestros hijos lo que quieran, lo que necesiten, o poder proveerles, ¿verdad?, cualquier necesidad inmediata, sino que una mejor vida es poder ayudarles a que ellos puedan llegar mucho más lejos, no solamente en el ámbito profesional, en el ámbito material, sino que puedan llegar mucho más lejos de lo que nosotros pudimos llegar. Y yo quiero que nos enfoquemos en no solamente dejarles un legado terrenal a nuestros hijos, sino que podamos dejarles un legado espiritual. Que si nosotros logramos alcanzar a llegar a la iglesia y convertirnos a Cristo, que nuestros hijos sean levitas, que nuestros hijos sean predicadores, que nuestros hijos sean entregados, consagrados al Señor y puedan ganar muchas más almas de lo que nosotros alcanzamos a ganar para el Señor. Que puedan compartir el mensaje de salvación, el mensaje de amor que Jesucristo quiere que compartamos con muchas otras personas, porque al ellos poder alcanzar, ¿verdad?, una audiencia más grande hablando inglés, español y qué sé yo, cualquier otro idioma que ellos puedan aprender, puedan tener, ¿verdad?, mucho más éxito de que nosotros logramos tener espiritual y ministerialmente. Y de eso se trata, lo que hacemos como padres. Nosotros somos los Moisés de nuestra casa, nosotros somos los Moisés de nuestro tiempo. Y así como Dios tenía su mirada fija, puesta en todo lo que Moisés hacía y lo respaldaba para que él pudiese guiar a un pueblo que era desobediente, también Dios tiene su mirada puesta sobre nosotros y tiene también y nos da su respaldo para que nosotros podamos dirigir a nuestras casas, nuestras familias a sus pies.
Y lo importante de esto, mi hermano, es que debemos de reconocer que esta responsabilidad no es de los pastores, esta responsabilidad no es de los guías espirituales. Nosotros estamos aquí para poder enseñar la palabra, para guiarle el camino que usted debe de empezar a recorrer, que usted debe de empezar a descubrir y andar en él y enseñarle a su familia, guiarlos por ese camino. Pero nosotros únicamente somos, ¿verdad?, los voceros de Dios para que usted pueda alcanzar a conocer. Pero en su casa, los ojos de sus hijos, los ojos de su esposa están puestos sobre usted. Y usted que tiene el privilegio de ser un padre, no solamente el privilegio es de que pueda concebir a los hijos, pero ser un padre va mucho más allá de lo que podamos nosotros hacer solamente al engendrar. Ser un padre es ser un líder, ser un padre es ser un guía, ser un padre es ser un protector, un proveedor, pero ser un padre también significa que somos los sacerdotes de nuestros hogares. Y ese privilegio que Dios nos ha dado es un privilegio que no debemos de dejar pasar por alto, porque el tiempo que Dios nos presta a nuestros hijos es un tiempo muy crucial para que nosotros podamos definir el rumbo que ellos van a decidir tomar con sus vidas. Yo no sé si usted está esperando que sus hijos ya sean mayores de edad para empezar a guiarlos por el buen camino, pero si usted tiene esa mentalidad, déjeme decirle que quizá va a ser demasiado tarde si usted no ha desarrollado una buena relación de diálogo, de guianza, de amor, de comprensión con sus hijos. Porque Dios nos manda a guiar a nuestros hijos, a corregirlos del mal camino, pero también nos llama a amarlos, a quererlos, a sacrificar por Él todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y así Dios también puso en el corazón de estos grandes hombres el poder sacrificar todo, aunque muchas veces no recibamos ninguna remuneración, pero es nuestro llamado. Y sabe que cuando nosotros decidimos guiar, cuando nosotros decidimos levantarnos de estar completamente desconectados, de comunicarnos con nuestros hijos o nuestras familias, Dios empieza a trabajar en nuestras vidas para que podamos ser de influencia para ellos. Muchos se preocupan porque sus hijos tienen amistades malas que los están mal influenciando, pero déjeme decirle, a veces las malas influencias tienen que llegar a la vida de los hijos cuando los padres no les prestan atención. Y si nosotros decidimos como hijos de Dios, como servidores de Dios, como sacerdotes de nuestros hogares, el cumplir todas esas cosas, Dios va a respaldarnos. Aquí nos acaba de aclarar el Señor, nos dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés, así también estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y luego nos hace el llamado a esforzarnos y ser muy, pero muy valientes. Mire lo que dice más adelante el versículo 7. Le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego le dice el versículo 9, una vez más, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nuestro llamado principal de parte de Dios es el mismo llamado que Dios le hace a Josué. El llamado es a poder nosotros esforzarnos. No va a hacernos falta nada que nosotros necesitemos si decidimos recibir y atender ese llamado de Dios para nosotros, para nuestras familias. Porque Él ha prometido estar con nosotros y nos da su guianza a través de su palabra. Él ha prometido prosperarnos y nos va a prosperar en todo lo que emprendamos si nosotros decidimos serle fiel a su palabra. Así que, hermano, es bien importante que entendamos eso. Hay una cuestión más que yo quiero resaltar de esta hermosa historia de Josué, porque más adelante habla no solamente del llamado que Dios le hace a Josué, sino que habla también de la respuesta de Josué a ese llamado. Muchos de nosotros en nuestros hogares sabemos que hemos sido llamados, conocemos cuáles son nuestras responsabilidades y obligaciones como sacerdotes de nuestros hogares, pero muchas veces nos quedamos cortos en decidir hacer algo con ese llamado, en tomar acción. Y tanto el no tomar acción al llamado es lo mismo como no obedecerlo o completamente ignorarlo, rechazarlo, ¿verdad? Porque cuando decidimos no hacer nada,
Dios no va a mover las piezas si nosotros no tomamos nuestro lugar. Nuestros hogares y familias no van a ser bendecidas, unidas, prosperadas, si nosotros como hombres no nos levantamos a cumplir esa función de sacerdote de nuestra casa. Mire lo que hizo Josué, versículo 10 dice, y Josué mandó a todos los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Mire qué importante, porque estaban esperando, estaban en un momento de transición, estaban en un momento de duelo, habían perdido al líder más grande que el pueblo de Israel había tenido, porque recordemos que si bien había muchos hombres de Dios a través de la historia, ¿verdad?, de la Biblia, Moisés fue el que Dios utilizó para traer ya un pueblo numeroso, miles de hombres, de familias, de niños, de mujeres, de ancianos, salieron de Egipto para venir y conquistar la tierra prometida. Y esa situación, hermanos, esta situación que se viene en ese momento, fue algo tan impresionante, porque cuando vemos que antes se movía quizás solo la familia de Jacob o la familia, ¿verdad?, de Abraham, vemos que era un grupo pequeño y tenía siervos, pero ahora estamos hablando de un pueblo grande, numeroso, una nación completamente. Y Dios empieza a poder guiar a Moisés para poder cumplir esa promesa de la tierra prometida. Cuando falta Moisés, cuando Moisés es retirado de la historia, el pueblo se había quedado al otro lado del Jordán, quizá como muchos de nosotros nos quedamos al no ver cumplidas las promesas de Dios en nuestras vidas o nuestras familias. Nos quedamos esperando, Señor, ¿cuándo va a ser que tú vas a darnos ese milagro por el cual hemos estado clamando? ¿Cuándo va a ser que se va a cumplir, Señor, tu promesa de prosperarnos en esta tierra extranjera a la que nos has traído? Señor, quizá de asegurarnos, ¿verdad?, nuestro estatus migratorio en este país, o de ayudarnos a poder poseer esta tierra con mi familia. ¿Sabe cuándo, hermano? Cuando decidamos atender al llamado de Dios para nuestras vidas. Ahí es cuando el pueblo de Israel empieza a entender esto. Josué dijo, ok, ya Dios me habló, ya Dios me llamó, me dijo que va a estar conmigo, y lo único que tengo que hacer es esforzarme y ser valiente. Porque, hermano, para poder tomar decisiones difíciles, para poder tomar decisiones que nos van a llevar a confrontaciones, a guerras, a enfrentarnos a los enemigos espirituales que han estado devastando nuestras familias, nuestras iglesias, nuestros hogares, tenemos que ser valientes. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra potestades, huestes de maldad, contra un ejército que está muy organizado y un ejército que está dispuesto aún a sacrificarlo todo con tal de derrotarnos. Pero sabemos que el que está con nosotros es mayor que el que está contra nosotros. Y mire lo que hace Moisés después de haber llegado a Israel, después de haber liderado a un pueblo de Israel que era infiel a su Señor, un pueblo de Israel que era falto de fe, un pueblo de Israel que era malagradecido. Al final de sus días, Josué, si usted me acompaña, por favor, en el capítulo 24, vamos a leerlo juntos, porque en el capítulo 24 empieza una narrativa increíble. Josué hace un discurso para despedirse como líder, como aquel que Dios utilizó para cumplir la promesa de la repartición de la tierra prometida a cada tribu de Israel. Mire, Moisés hizo un milagro grandísimo al poder partir el mar, ¿verdad? Cuando Dios lo utilizó para poder partir el mar y que el pueblo de Israel pasara en seco. Pero Josué hizo un milagro mucho más grande que únicamente abrir un charquito. Josué le dijo al Señor, y tuvo la fe, tuvo la confianza y tuvo la destreza de decirle al Señor, Señor, estamos peleando una batalla y todavía no la hemos ganado. Por favor, haz que el sol no se ponga hasta que nosotros tomemos la victoria en esta batalla. ¿Y sabe lo que sucede? Dios detiene absolutamente, no solamente el planeta Tierra, pero detiene todo el sistema solar, la rotación, el giro de los planetas alrededor de su astro principal, el eje, el Sol, lo detiene por un tiempo para que
un hombre que creyó la promesa de Dios y decidió accionarlo, pudiese hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. ¿Hubo respaldo de Dios o no? Sabe que la NASA, aquí en los Estados Unidos, descubrió que el número de horas que les hacía falta en un cálculo para poder enviar un cohete hacia la Luna era el número de horas que la Biblia narra que Dios detuvo el sol para que el pueblo de Israel pudiese ganar la batalla. Así que si Dios pudo hacer eso por un hombre que no estaba lleno del Espíritu Santo, un hombre que no tenía, ¿verdad?, la promesa de ser justificado, sano y salvo como nosotros, imagínense qué no puede hacer por nosotros si decidimos caminar en fe para que se cumpla en nosotros su promesa. ¿Sabe qué? Cualquier cosa que nosotros pidamos al Padre en el nombre de Jesús en oración creyendo, Él hará por nosotros. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 24. Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, un hombre que había entregado su vida, que había aprendido a ser hijo, había aprendido a ser un alumno y había aprendido de un gran líder, pero que llegó a sobrepasarlo, dice estas palabras. Así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esa era la visión anterior que habían tenido los que no creyeron. Y dice después, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Después os saqué, le está recordando lo que Dios había hecho, dice. Saqué vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual os cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto, y sigue narrándole la historia, Josué, de lo que Dios estaba recordándole al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ahora se iba a retirar ese líder y estaba esperando dejar un legado más grande que nuestra propia vida. Y de eso se trata hoy esta predicación, hermano. Cuando decidimos responder al llamado de Jehová, entonces viene sobre nuestras vidas la promesa de Dios, que no solamente termina cuando nosotros morimos, sino que sigue para nuestra descendencia y para los hijos de nuestros hijos y sus descendencias en un futuro. Es grande y es hermoso poder entender los planes y los propósitos de Dios cuando ponemos la mirada en las cosas que de verdad valen la pena. Yo les reto para que, si hoy en día su visión está cegada por únicamente un vicio al alcoholismo, un vicio a poder satisfacer lo que querramos nosotros en esta vida, comprar algo, cualquier cosa que le pida a su corazón, pero si no está enfocada en poder dejar un legado sobre el cual nuestros hijos van a alcanzar bendición, y los hijos de sus hijos continuamente hasta sus generaciones que vengan, que Dios les permita tener, estamos no tomando nosotros, ¿verdad?, sabiduría de lo alto para poder enseñarles lo que en realidad va a prosperarlos en todo. Estamos buscando la prosperidad, pero no estamos buscando lo que nos prospera. Y ahí es donde está el problema. Hombres, levantémonos. Levantémonos en valor, siendo esforzados, porque va a costar cambiar muchas costumbres. Va a ser difícil poder ir en contra de la corriente cuando todo se nos viene encima. Va a ser tan duro poder tomar la decisión de nosotros ser quien en toda la generación de nuestra familia tome la decisión de detener la maldición
y recibir la bendición de Dios. Pero es importante. Mire lo que dice el versículo 14. Y ahí es donde queremos concluir. Ahora pues, le dice Josué, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. La palabra integridad y verdad tienen que ir de la mano para que Dios pueda obrar en nosotros. Si nosotros no venimos con integridad y verdad delante de Él, nuestras promesas se van a seguir rompiendo, tal cual lo ha venido sucediendo a través de toda nuestra vida. Y le dice, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, que lo que haya venido a ser nuestras maldiciones, las cosas impuestas por todos nuestros antepasados, termine hoy en nosotros. Y Dios pueda darnos esa libertad que tanto necesitamos para heredarles a nuestros hijos libertad, salvación y bendición. Y mire más adelante, dice, y en Egipto, y servid a Jehová, les dice, servid a Jehová. Versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tan importante es poder decidirnos a ser determinados a servir únicamente al Señor, que la decisión está únicamente en nuestras manos. Decida hoy a quién va a servir. Decida hoy a quién va a entregarle su generación, su descendencia. Decida si va a seguir que todos sus hijos tengan el mismo, ¿verdad?, fin que tuvieron sus padres y los padres de sus padres. Yo he decidido que mi familia, mis hijos, no van a recibir las mismas maldiciones que recibieron mis padres o que habían impuesto sin conocerlo inconscientemente, espiritualmente sobre mí. Yo declaro que sobre mi familia no van a haber divorcios, que en mi casa y en mis hijos no van a haber familias disfuncionales, que no va a haber abuso, que no va a haber violencia, que no va a haber alcoholismo, que no van a haber vicios, que no va a haber, ¿verdad?, falta de comprensión, sino que no va a haber pobreza, no va a haber, ¿verdad?, doble ánimo que nos decida, que nos separe de los caminos del Señor, sino que va a haber hombres y mujeres de convicción que decidan servir a Dios en verdad y en integridad. Y eso es lo que yo he declarado para mi vida y mi familia. Y espero que usted pueda hoy esforzarse y tomar el valor de poder hacer lo mismo sobre su casa y sobre su familia. Así que, hermanos, hemos llegado al final de esta hermosa estudio de la palabra. Quiero animarles a que puedan tomar el reto que Dios nos hace hoy, de levantarnos, de poder tomar la decisión de ya no servir a lo que nos condena, sino de servir a quien nos quiere bendecir y prosperar. Así que Dios les bendiga hoy en este Día del Padre. Espero que el mayor regalo que pueda recibir hoy sea el regalo de dedicarle este tiempo a su familia y de dedicarle esta consagración a los suyos. Hermanos, si usted nos ha visto por primera vez, queremos invitarle a que se quede con nosotros al final de esta transmisión. Tenemos un video donde queremos compartirle el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo para su vida. Y decida hoy abrirle las puertas de su corazón, entregarle su vida completamente al Señor para que usted, su familia, su vida y su familia puedan ser transformados hoy. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque hoy nos has hablado al corazón, Señor. Hoy has inquietado dentro de nosotros aquello que has venido a diario, Señor, confirmando, Señor. Queremos hoy, Señor, no quedarnos únicamente como lo hemos hecho antes, Señor, recibiendo tu llamado, estando de acuerdo con Él, pero no sin decidir, Señor, levantarnos y empezar a obrar para que sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Hoy decidimos, Señor, como padres de familia, que nuestros hijos no van a tener el mismo fin que nosotros tuvimos, Señor, o nuestros antepasados tuvieron, Señor. Decidimos que hoy, Padre bendito, vamos a recibir libertad y vamos a recibir una herencia de bendición, una herencia, Señor, que se va a transmitir, Señor, a todos en nuestras casas y en nuestros hogares. Gracias te damos porque sabemos que eres bueno y eres fiel. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y pasen un feliz Día del Padre. Hasta luego.
ayúdame a serte fiel y cámbiame y hazme otra vez. Sí, cámbiame y ayúdame a ser